Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo escribir un poema. Pero primero debemos saber qué es un poema. Un poema es una obra escrita en verso que busca expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Veamos ahora los tipos de poemas. Los poemas líricos expresan por medio de la palabra sentimientos y percepciones del autor sobre el amor, la vida, la muerte, etc. Se caracteriza por el uso de versos cortos. Entre los poemas líricos se pueden nombrar la oda, la sátira, entre otros. Los poemas épicos son los poemas que narran las aventuras y hazañas ocurridas en las batallas. También describen las luchas y logros de los seres sobrenaturales, pueden ser dioses o semidioses que se mezclaban entre los hombres. Uno de los más populares es la Odisea de Homero. Y los poemas dramáticos, es decir, aquellos que se representan en obras de teatro. Ahora veamos las características del poema. Los poemas que están escritos en versos se distinguen en poemas de arte menor, es decir, de 8 o menos sílabas, y de arte mayor, de 9 a más sílabas. En función de la rima, estos versos pueden hacer uso de versos con rima, que pueden ser asonante o consonante. Pueden ser también versos sueltos, versos en blanco o versos libres. Pero hay que recordar que tampoco es necesario escribir poemas únicamente en verso. También los podemos escribir en prosa y es lo que se conoce como prosa poética. Ahora sí veamos, ¿cómo escribir un poema? Lo primero es elegir el tema del poema, el mensaje y la finalidad. Buscar básicamente ese sentimiento o emoción que nos lleva a escribir. El segundo paso es definir la forma, es decir, el tipo de rima, la métrica o el número de versos. Y es interesante conocer las estructuras clásicas, aunque también puedes utilizar el verso libre. El tercer paso es definir el tipo de voz. Establece el tipo de voz y mantén entonces una coherencia durante todo el poema. Normalmente aparecerá una única voz, pero incluso puede que haya un diálogo o aparezcan más voces. El cuarto paso es utilizar figuras literarias. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para darles mayor expresividad, vivacidad o incluso belleza, con el objeto de sorprender, de emocionar, de sugerir o incluso de persuadir. Por ejemplo, podemos utilizar las metáforas, los símiles, las hipérboles, las anáforas, etc. Utiliza también el lenguaje lírico, es aquel que utilizan los poetas para entonar sus composiciones y está caracterizado por las rimas y por seguir determinadas métricas y compuestas básicamente por estrofas que tienen una cantidad de versos iguales entre sí. Es muy importante que no olvides los signos de puntuación. Su uso es tanto o más importante que en prosa, ya que de ello dependerá en buena medida el ritmo y es muy importante la introducción de pausas. La poesía se puede leer en voz baja como cualquier libro, pero es además un género para escuchar, para recitar en público, para declamar con una interpretación. Por eso, el buen poema debe ser sonoro, debe tener cierta musicalidad de fondo. Y por último, siente y haz sentir. La poesía surge de la necesidad de transmitir sentimientos. Siente el poema que estás escribiendo o muestra lo que alguien más siente. Al final, lo importante es que te diviertas escribiendo el poema y que puedas ser sincero con tus emociones. Espero que el poema te haya quedado más claro y que de ahora en adelante te lances y escribas uno. Gracias por ver. Bye.